Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Suscriptores de Guay Creaciones, tenemos aquí en nuestro canal. Hoy tenemos a una persona que conocimos hace poco en Arco. Quiero que deis un fuerte ruido a José Antonio Masegosa. Bien. Bueno, luego pondremos los ruidos y tal de fondo. José Antonio, dinos, por favor, te he presentado, pero dinos más o menos quién es José Antonio Masegosa. José Antonio Masegosa es una persona que se levanta cada mañana muy temprano, que le cuesta mucho hacerlo, pero que poco a poco va revitalizándose. Y no sé de dónde me llega la pasión, ¿no? Y entonces, pues eso, solo quiero contar historias, noticias, ¿no? Y estar en contacto con la gente, que es un poco lo que más estoy echando de menos estos días, ¿no? El ver gente en la calle y poder hablar tranquilamente con ellas y acercarles el micrófono y acercarme yo a ellos, ¿no? Porque yo soy muy de acercarme. Pero bueno, ahí seguimos en la calle, todavía sigue habiendo alguien con el que conversar, historias que contar, que es lo más importante. Entonces, un poco, profesionalmente soy una persona súper apasionada, ¿no? Que me encanta mi trabajo, no me importa dedicarle muchas horas. Y, y luego creo que también tengo la suerte, la virtud, ¿no? De todo eso trasladarlo a mi vida privada y traerme un poquito de ese trabajo a casa. No en el sentido de estar todo el día pendiente de la actualidad y preparando las noticias, ¿no? Que hay una parte de eso obvia, pero nada, muy relajada, sino que luego mucha de esa gente a la que me encuentro en la calle, y que es protagonista de muchas de esas historias, como se van quedando con mi teléfono, pues seguimos manteniendo un contacto. Y estos días de confinamientos, de crisis sanitaria, pues es cierto que mantengo ese feedback con muchos de ellos, que te van contando cómo lo están viviendo y muchos de ellos obviamente te llaman o te mandan un WhatsApp para contarte lo mal que lo están pasando porque o han perdido a alguien o tienen a alguien hospitalizado. Con lo cual, fijaos, esa parte me está gustando porque eres un poco un alivio, un hombro que mucha gente que está sola necesita. Entonces, no lo digo de verdad para ponerme flores ni para mostrarlo como una virtud, pero sí que es cierto que es una parte de mi trabajo como periodista que la estoy descubriendo estos días. ¿De acuerdo? Y es como no solamente debemos ser o somos contadores de historias, sino que luego pues hay ahí un pozo. Igual que es verdad que nos conocimos en Arco y no tenía nada que ver con lo profesional, yo no estaba trabajando entonces, sino que lo que nos unió fue nuestra pasión por el arte, en este caso el arte contemporáneo, y luego hemos mantenido este vínculo, pues exactamente lo mismo con protagonistas de noticias, de historias, que es como a mí me gusta llamarlas, a las noticias. Pues mira, yo solo tenía un referente en mi familia de periodismo, rápidamente no le interesó y derivó en Derecho, pero tampoco le gustó ser abogado y al final se sacó una oposición y fue profesor de instituto. Es muy curioso, ¿no? Pero eso sí, todo lo que empezaba lo terminaba. Terminó la licenciatura de periodismo, no le interesó, la de Derecho a la vez tampoco le interesó y luego profesor. Pero yo no tenía ningún referente y recuerdo un verano ya que tienes que decidir qué eres en tu vida, ¿no? Y digo, periodista, fíjate, por Jesús Hermida. Me gustó su capacidad comunicativa y yo creo que eso pues me declinó hacia el periodismo. Podía haber sido médico, pero como le tengo pánico a la sangre, pues no me gusta nada. Entonces, bueno, pues era obvio que no podía ser médico o un buen médico. No sé. Y fue eso, pero yo creo que siempre la comunicación, ¿no? Pues ha estado muy ahí y de pequeño siempre me ha gustado escuchar historias. En casa, esas reuniones, sobre todo de mujeres,
¿sabes? Tu madre, con tu abuela, tus tías, las amigas de mi madre y tal. Yo recuerdo siempre los hombres, por lo menos antes, era como reuniones masculinas por un lado, femeninas por otro. A mí siempre me han interesado las conversaciones de mujeres. Los hombres no me interesaba para nada. O sea, me parecían conversaciones muy aburridas. Sin embargo, las conversaciones de mujeres me parecían todo un mundo, ¿no? Era pura literatura, ¿no? Eran auténticas novelas, ¿no? Y luego también de pequeño fui monaguillo. Y ¿Qué claro, dices? en el fondo, sí, 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 cuando eres monaguillo, luego ya he ido perdiendo un poquito, me he ido quitando capas y tal, o sea, no soy nada capillita, ni muchísimo menos, bueno, no sé, ya no sé ni en lo que creo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero, pero siento que fui monaguillo y en el fondo yo creo que el ser monaguillo es una exposición ante los demás, tiene mucho de televisivo, ¿no? Porque estás ahí en el altar, te están viendo, ¿no? Formas parte de un ritual, Sí, ¿no? sí. De una liturgia y vas haciendo y tal, todo tiene que estar muy medido y siempre he pensado que al final todo eso pues lo vas aprendiendo, forma parte de ti mismo y luego, fíjate, vas eligiendo profesiones que tienen mucho que ver con tu pasado, ¿no? Sí, Así que ahí también está el origen, ¿no? En mi etapa de monaguillo. sí, sí. Tú ahora ya como profesional, que estás dentro de Ujú. ello, ¿te ha decepcionado la profesión o cómo es la relación con tus compañeros? ¿O piensas que el periodismo llega a la gente pero podría llegar aún más? ¿O siendo crítico con tu profesión, ahora ya que estás dentro? Yo, yo soy muy autocrítico y soy bastante crítico con mi profesión, ¿vale? Pero vaya por delante que la profesión de periodista, o sea, el periodismo es más necesario que nunca, ahora, porque nos llega tanta información, que necesitamos a alguien que enmeste esa información, que, que la seleccione y que nos diga, a ver, o sea, esto que te estoy aportando lo hago en base a una serie de fuentes. Esto es, si no veraz, porque la verdad es, lo estamos viendo estos días, ¿no? ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? Pero sí que el periodista serio y responsable te dice, esta información la he obtenido de tal fuente. Y Ujú. luego tú piensa lo que quieras, ¿no? Tienes que hacerte tu composición de lugar y puedes opinar lo que quieras, pero esto es información. Y esto es información. A través de las redes sociales tenemos un exceso de información, Sí. pero ¿de dónde viene esa información? ¿Quién la proporciona? ¿Qué intereses hay detrás? Qué A veracidad. mí, claro. Entonces yo creo que los medios de comunicación tradicionales somos ahora más necesarios que nunca. Luego cada uno tiene una línea editorial diferente, pero yo quiero saber que si leo esto en un diario, vamos a utilizar el lenguaje, progresista, y este es conservador, Sí, yo sí. sé que es progresista y es conservador, y yo sé que la opinión de uno u otro, la visión del mundo de uno y otro, va a diferir, va a ser diferente, pero a mí no me están mintiendo, están siendo honestos y honrados conmigo, Sí, ¿vale? sí, Eso sí. sí, y esa honradez se la pido cuando hagan información. Y ya te digo, es muy importante la fuente. Estos son los datos y la Ujú. fuente es esta. Y esa es nuestra misión. Entonces, luego, algo que no me gusta de los medios de comunicación de hoy en día, que en realidad yo creo que siempre ha existido, pero ahora se ha acentuado, es el que estamos demasiado atrincherados. Yo cuando veo esos medios de comunicación de izquierdas, otros de derechas, periodistas de izquierdas, periodistas de derechas, pero bueno, vamos a ver, es que la realidad no es monocolor y la realidad no puede ser ni de izquierda ni de derecha. La información es lo que es, los datos son los que son y luego podemos opinar lo que nos dé la gana. Pero es que nuestra misión de verdad, o sea, bajémonos del púlpito ya, Sí, sí. bajémonos del púlpito. Y a veces cometemos ese error, como que tuviéramos que estar convenciendo a la gente. No, 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 tenemos que darles información. Yo procuro, yo procuro, en primer lugar, ser honesto y honrado. ¿Me puedo equivocar? Vale, pero puedes confiar en mí. O sea, nunca va a haber un sesgo político y tampoco un interés personal. O sea, cuando yo llego a un sitio, trato de contarte lo que veo, lo que escucho y toda esa información previa está muy bien canalizada. Es cierto
que te la pueden dar. Es cierto que una fuente te puede contaminar. Y desgraciadamente, sobre todo en televisión, no tenemos tiempo para estar cribando toda esa información y para estar testándola. Entonces, ahí también yo he de decir, me han dicho esto. Y a veces incluso decir, bueno, cuidado, vamos a poner en cuarentena este dato, tenemos todavía que confirmarlo oficialmente. Tampoco es la Biblia la versión oficial, porque también hay muchos intereses en la versión oficial de una noticia, de la administración o la policía o la Guardia Civil o quien sea. Todas las fuentes también tienen una intención. Obviamente quedar ellos bien. Sí. Entonces, entonces aparte de esa honestidad y esa honradez, luego, pues yo creo que mi forma de trabajar es, pues eso, el meterme dentro de la noticia, el entenderla, ¿vale? El contextualizarla y sobre todo mi interés es que tú como telespectador te metas también dentro de la noticia y entiendas sobre todo la historia que hay siempre detrás de una noticia. Porque a veces detrás de la noticia hay historias maravillosas, que es la verdad de esa noticia. Y eso no lo encontramos a diario. Sí. Claro, sí, a mí me parece interesantísimo a nivel personal todo lo que has contado, porque yo siempre he pensado, yo no sé lo que os dirían a vosotros en la carrera, pero la gente de fuera del periodismo siempre hemos pensado que un periodista es un profesional lo más neutral posible, pero que no es verdad, que luego es verdad que te posicionas según tu ideología o siquiera eso, a lo mejor para el medio en el que trabajas, porque hay veces que es difícil compaginar, ¿no? Puedes elegir la empresa o el medio de comunicación, pero hay veces que no, que bueno, pues es tu trabajo y ya está. Debe ser muy complicado cuando caes en un medio que no es afín a tu ideología y ser neutral. Pero claro, ahora además yo es que veo que estamos en un periodismo actual en el que la opinión del periodista es muy importante. O sea, no es solo dar la noticia, sino es la opinión. O sea, yo antes cuando cogía un periódico, El País o El Mundo, o el ABC o lo que sea, me interesaba por las columnas de opinión. Porque las noticias más o menos era lo que tú dices. Ya sabíamos que si era un periódico conservador te iba a tirar por ese medio, ese punto de vista, que no digo que sea falso o no, pero siempre ponía el foco más en algo, o si era progresista en algo, pero lo que marcaba la diferencia eran las columnas de opinión. Cuando el periodista deja de ser tan neutral y opina como un comunicador, ¿no? Una persona que le dices tú que ha ido a las fuentes y lo ha procesado. Esa parte a mí me gusta muchísimo. Sí. Y por eso, eso llevado a la televisión, a mí me gustaba mucho más los reporteros, los reportajes, los que estaban a pie de calle y cómo dirigían las preguntas, porque claro, en todo esto la cuestión es qué preguntar y cómo. Para mí, es la esencia vuestra. Entonces, la tuya siempre has dado lo que nos ha llamado muchísimo la atención, que fue lo que nos impulsó a saludarte, fue porque, joder, es que este periodista mola, porque siempre le pone ese, que es lo que decía Willy, que es tu impronta. Nosotros, tú nos has contestado, pero la nuestra es que tu impronta es la humanización que tú pones en las noticias. O sea, que a veces se nos olvida que hay personas detrás, que no es solo sacarle información a una persona, sino es tratarla como un humano. Te hemos visto llorar, te hemos visto, pues, a lo mejor equivocarte, pero cómo has salido. Te hemos visto también sangrar. O sea, nos ha molado muchísimo tu acercamiento, esa impronta que tú has puesto, joder, tío, que es de carne y hueso, que es de verdad. Eso nos ha molado mucho. Y eres un reportero y cuando has hecho de ello y has tenido que salir a la calle, pero tú siempre has metido tu impronta. Es como tu opinión. Tu opinión es que hay que humanizar las noticias, ¿no? Al final. Sí, al final, yo no sé si es bueno o malo, pero sí que es cierto que últimamente los periodistas somos más interpretativos. Esto es como un poco como en la historia de la pintura. La pintura era realista, era figurativa 100% hasta el siglo XIX, porque no existía ni el cine ni la fotografía. Por tanto, la pintura tenía que ser fiel a la realidad
a esa persona a la que se retrataba o a ese paisaje, porque ese era su objetivo, perpetuar la memoria de esa persona. Sí. Cuando aparece el cine, cuando aparece sobre todo la fotografía, ya el pintor ya interpreta la realidad, ¿no? Te está mostrando la realidad tal y como él la ve, no como se está viendo, porque ya esa función la suple pues, otros medios técnicos y tecnológicos, como es la fotografía, con lo cual ya el pintor, ¿no? Pues aporta su psicología, ¿no? En definitiva, su subjetividad. Nosotros ahora, claro, lo damos ya por hecho que los datos ya están dados. Por tanto, nosotros partimos de ahí, de esa avalancha de datos que ya están sobre la mesa. Entonces nosotros ya aportamos pinceladas, ¿no? Y vamos hablando con la gente para ver ya la interpretación de la gente de esos datos, de esos hechos. También te digo una cosa, depende. Porque yo en mi día a día hay una parte, a veces hay directos muy informativos que son de datos puros y duros, Sí. y luego pues ya sí que otros donde cabe más el chascarrillo, la sonrisa. A mí de todas formas siempre me gusta, incluso en las noticias más serias, encontrar ese punto de sonrisa, ¿no? Porque es como en todo drama siempre hay pinceladas de comedia, Sí. y en toda comedia siempre hay una parte de drama. Tiene que haberla. Y es así. Entonces, al final, esto es un teatro. Pero un teatro en el buen sentido de la palabra. O sea, un directo se compone de la intervención de distintos personajes. Yo soy un hilo conductor, simplemente. Yo, un poco lo que hago es dejarme absorber. Y lo que sí he aprendido con el tiempo es que la televisión es ante todo naturalidad. Y aunque esté todo muy preparado, yo a veces le digo al entrevistado, oye, yo te voy a hacer esta pregunta, yo ya sé lo que me vas a responder, lo sé, yo lo tengo preparado, pero busco el que tú incluso me digas, no, eso para nada, ¿sabes? O sea, que me niegues la mayor. O sea, Claro. mi objetivo no es demostrar que soy un periodista que se lo sabe absolutamente todo, sería ridículo. Yo tengo que ser una especie de espejo, ¿vale? Y plantear preguntas, cuestiones que se hace el telespectador. Pues si no, no tiene sentido. Si yo ya me lo sé, te lo cuento, te lo podría contar todo, muy bien y ya está. Pero yo quiero que me lo cuente esa persona, porque eso es lo que le va a dar valor y veracidad a mi historia. Preparado para la improvisación. Claro. Tú te puedes preparar un tema y de repente te derivan a otro. O sea, vas en dirección a Móstoles porque ha ocurrido no sé qué y de repente ¡buah!, te mandan a otro sitio y cambia completamente la historia. En el trayecto tienes que llamar pues a tus fuentes, sean oficiales o no oficiales, ¿no? O llegas al sitio con un margen de escasos minutos y tienes que contar lo que ha ocurrido y en ocasiones dispones de 4 datos y te las tienes que apañar para con esos 4 datos o 2 contar, avanzar la historia. Es la parte bonita del reportero, ¿no? Que tienes que hacer de la necesidad virtud. ¿Vale? Es que eso es una de las cosas que nos interesaba saber de cómo es el trabajo de un reportero, o el trabajo de un periodista, porque muchas veces lo que vemos en televisión o lo que estamos viendo, por ejemplo, en alguna serie de televisión, pues supongo que los reporteros de España a los reporteros de otros países cambia un poco también, pues no sé cómo es toda la metodología de cómo son sus trabajos y tal, pero en general son todos iguales, yo creo, ¿no? Y nos interesaba sobre todo es porque tú tienes tu marca propia, ¿no? Como cualquier otro reportero. Pero claro, nos interesaba sobre todo era cómo mostrar cómo es los entresijos de cómo es un reportaje, cómo es que te llamen, ¿no? Lo que nos estás contando y que tú vayas y cómo lo cuentas y de qué manera lo cuentas, ¿no? Eso es apasionante. La improvisación, yo creo que es la improvisación un poco sobre la marcha y las tablas que tienes tú, yo creo, ¿no? Sí, al final, hombre, los años te hacen, te dan resorte. Eres un poco como un actor, ¿no? Que
que tiene un libreto, tiene un texto y luego se permite, ¿no? Pues darle tu propia vida, ¿no? Entonces, en este caso, el libreto es la realidad, ¿no? Los datos que componen esa noticia, y luego también tú lo que tienes que aportar es tu mirada, tu punto de vista, que es muy importante Sí, sí. el punto de vista. No solo quedarte en los datos, que es lo fácil. Habrá quien piense, bueno, es lo fácil y también es lo objetivo. Ya, pero es que yo creo que detrás de los datos hay mucha más realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de gente que lo pasa mal, del paro, son cifras. Ahora, los muertos y contagiados son cifras. Si nos quedamos en las cifras, ¿qué nos diferencia de un estadístico? Claro, Poquito. claro. Tenemos que ir a las historias. Detrás de ese fallecido hay una historia, hay una familia con una historia, hay una realidad diferente a la de otro. Sí, como otra. Claro, detrás de ese parado hay un drama y es diferente al drama de otro. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a esas realidades. Es que todo lo que estamos hablando, yo cada vez veo más paralelismo entre el periodismo que tú estás explicando aquí y la labor de un artista, porque al final es verdad, tú has hecho un resumen magnífico de cómo ha sido la progresión del arte, ¿no? Y ahora somos como casi como los periodistas de la sociedad, también un poco los artistas, porque no solo son temas endogámicos de formalismo y de cosas de estas y yo, sino que estamos saliendo a la sociedad e intentando explicar cómo es la sociedad por temas que a cada artista le interesará uno y cómo nuestra manera, lo que dices tú, la realidad es igual para todos, pero la diferencia entre cómo lo cuenta un artista o cómo lo cuenta otro, ahí es donde marca la impronta personal de un artista, que es la parte subjetiva que tú dices. Pero cuesta mucho hacer ver a la gente que no está introducida en el mundo del arte ni tiene curiosidad, en hacer ver que hay una cierta objetividad en lo que es el arte, que es básicamente esa objetividad es lo mismo que lo hacéis vosotros. Nuestra labor es hacer preguntas y cómo hacerlas. Por posible. En ese sentido, yo veo un paralelismo tremendo entre tu profesión y la profesión de un artista. Y tú en este sentido, y que tratas tanto con la gente, con la ciudadanía, y tú como apasionado del arte contemporáneo, ¿tú crees que de verdad sabemos explicar los artistas bien qué es esto del arte contemporáneo? ¿Qué hacemos ahora? Porque a la gente no le está llegando. O sea, nos siguen catalogando decimonónicamente como esos locos que hacen lo que ellos quieren y que por su cara bonita quieren una locura que es vivir de lo que hacen, ¿no? Fíjate. O sea, nos catalogan como seres apartados de la sociedad y es todo lo contrario. Cuanto más conectado a la sociedad está, mejor sabes hacer preguntas y más artista eres, mejor artista. Y la calidad del arte va en eso, en la capacidad que tú tienes de tener conexión con la realidad y de saberlo. Entonces, pero yo creo que hay una disunión ahí entre la ciudadanía masa, digamos, y los que nos vamos al mundo del arte, que hay algo que falla. Seguramente es por nuestra parte, ¿no? Porque no sabemos transmitir nuestro trabajo. Tú como, si tuvieras que entrevistar a un artista, en este caso, como ciudadano, ¿tú qué le preguntarías o qué le cuestionarías? Mira, María Eugenia, yo creo que hay un gran desconocimiento. Y eso es un problema compartido. Pero sobre todo hacia el arte hay un gran desconocimiento y hay también como un miedo, ¿no?, a acercarnos al artista. Siempre, en líneas generales, la gente se cree que el artista es un chiflao, ¿no? Nos dejamos llevar por los clichés y por historias como las de Van Gogh. No, un loco, no, perdona. Un artista es la persona más lúcida que hay. Un artista suele ser alguien muy informado, aunque esté apartado
de la sociedad, sea un poco ermitaño y esté él en su soledad. Suele estar muy bien informado de por dónde va el mundo. Tiene una visión muy clara, es muy clarividente. Suele ser alguien no solo muy bien informado, sino muy culto, muy leído, con una capacidad de reflexión extraordinaria en la inmensa mayoría de los casos. Hasta el artista con menos formación académica, intelectualmente, es bastante solvente. ¿Vale? Esto O es muy sea, difícil, ¿eh? De hacer entender a la gente que no somos manuales, sino somos intelectuales y que claro, el arte es concepto, no es factura claro. de saber hacer bien habilidosamente un paisaje o un bodegón. O sea, no, no, no. Y como sociedad, tú has hablado de la masa. O sea, la masa normalmente cuando no entiende algo, Sí, reacciona como rechazándolo o mofándose. Entonces, claro, el arte contemporáneo, el arte conceptual, el arte minimal, todas las corrientes artísticas que provocan más que rechazo, pues mofa, me río. ¿Eso es arte? Eso no es arte. Pero vamos a ver, claro que es arte. El problema es que tú sigues viendo el arte con los ojos, con la mentalidad del Claro. señor de hasta el siglo XIX. exacto. O sea, el arte se supera ya a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, con las vanguardias. Eh, yo lo siento mucho, pero el que se haya quedado atrás es su problema. Yo entiendo que hubiera mofa en torno a Picasso y en torno a las vanguardias a principios del siglo XX, que no se entendiera. Claro, es que no le voy a pedir a un señor medio de principios del siglo XX que entienda el arte de Picasso. Es que fue un adelantado a su tiempo, pues igual Claro, que Matisse y que tantos otros. claro. Pero lo que no puede ser es que en el año 2020 te sigas descojonando Sí, sí. por lo que hacía Picasso hace justo un siglo. El problema no es lo que hacía Picasso, lo que hacían entonces. El problema es que tú eres un retrógrado. Tu problema es que vas con un siglo de retraso, ¿vale? O ellos con un siglo de adelanto. Entonces, si pusiéramos un mínimo empeño en entender la propuesta artística de determinado artista, ¿sabes? Si en lugar de criticarlo, en lugar de reírnos, pues nos molestáramos en entender de dónde viene eso y por qué se ha concebido esa obra de arte, avanzaríamos mucho, ¿sabes? O sea, de todas formas también te digo una cosa, ¿eh? Mm, el mundo del arte contemporáneo, es muy minoritario e igual ha de seguir siendo minoritario. Claro. Sí, sí, Las puertas están abiertas. exacto. Si la gente no quiere entrar, no pasa nada. Claro. O sea, esto es como una iglesia, la puerta está abierta, sí. Si no eres creyente, no pasa nada. Ya, sí. Pero si entras, entra con respeto. Claro, el problema está en el desprestigio que esa gente que piensa así, que es una gran mayoría, como hemos dicho, desprestigian lo que es la profesión de los artistas, que es imprescindible para entender este mundo, ¿no? Y Pero claro, tanto. ¿sabes lo que? Claro, es que la mayoría de la gente sigue catalogando el arte como me gusta o no me gusta. Yo he sido profesora en la universidad de Fundamentos de la Creación Artística y de otras asignaturas y me he cansado de decirle a los alumnos que eso está superadísimo ya, o sea, que no, si ha existido alguna vez, que nunca, pero que es un camino paralelo, que lo importante es si está bien desarrollada, bien planteada una pregunta y bien desarrollada formalmente, que es nuestro Claro, ámbito de desarrollo. Y para eso, lo que dices tú, hay que tener un bagaje visual, claro. intelectual y entender que es una persona que a priori no te va a querer tomar el pelo. Eso para empezar. O sea, eso ya está, que la gente piensa que, uy, me está tomando el pelo. Eso en Arco lo hemos visto constantemente, ¿no? No, bueno, pues, Mm, se quedan, como dices tú, con el chascarrillo del vaso que está en la vitrina medio lleno. Ah, mira, y eso es lo que son claro. los medios. También ahí yo tengo que decir que hay cierto tipo de periodismo que está yendo a nuestra contra, porque simplemente hacer esos reportajes en los cuando van a las visitas de Arco o a las estas
nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. Sí. Y yo como museóloga, ahora me pongo el sombrero de museóloga, en mi equipo de trabajo, nuestro ámbito de trabajo es investigar la función de un museo actualmente. No podemos exponer las obras como las hacíamos antes, o sea, en vitrinas, todo colocado, con sus cartelas. Tiene que ser mucho más interactivo, no de maquinitas, sino interactivo, de que interactúe la gente con esas ideas, de que te sientan partícipes de esa obra, de lo que se está exponiendo. Y yo veo que también puede ser un error nuestro el que no sepamos transmitir bien todos estos conocimientos. Igual que estoy criticando un poco la posición de los periodistas en algunas maneras de hacer reportajes culturales, que no sé por qué siempre se van a la anécdota en arte contemporáneo, también nosotros creo que no sabemos transmitirlo bien. Es como decir, ¡buah! No me van a entender, paso de ellos. No, hay que hacer esfuerzo pedagógico. Yo Ahí creo está. que también una de nuestras funciones, porque hay gente que piensa, no, la obra no se explica. No, no, ¿cómo que no? Se explica. Igual que si tú quieres estudiar un idioma, tienes que estudiar la gramática. Pues aquí tendrás que estudiar las bases de lo que es la creación artística. Ya tú tienes tu criterio. A mí hay muchos artistas, me voy a mojar, por ejemplo, no voy a decir de los actuales, pero un poco de las vanguardias. Miró. ¿Cómo no le voy a valorar? Es un artistazo por lo que ha supuesto, de las preguntas que ha hecho y cómo lo ha resuelto y en el momento histórico en que lo hizo. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, ¿te gusta? Pues a mí visualmente no es de los que más me agradan. Sí, no te emociona. Exacto, no me emociona visualmente, pero vamos, le defiendo. Por Entonces, supuesto. es muy difícil de entenderlo. Pero yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer, junto con vosotros los periodistas, una labor muy pedagógica de esto y no dejarnos del chascarrillo. Sí, Tú fíjate en el cine, cuando sale un artista en un cine, es el estrambótico raro que tiene unos movimientos y una forma de vivir rara, generalmente siempre relacionado con las drogas, porque según ellos es lo que nos da. Es que a mí me da mucha rabia todas esas cuando somos personas súper sencillas y normales y cada uno tiene su personalidad, pero se distorsiona mucho lo que es la sí. historia del arte por parte de todos. Yo, desde luego, la gente más cuerda que me he encontrado en mi vida son artistas. Sí, 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 Es que al debemos. final los locos son los demás. Sí, sí. Está claro. O sea, yo creo que tienen una visión tan nítida de la realidad que a mí, sinceramente, no dejan de sorprenderme. Cuando hablas con un artista, normalmente es alguien muy clarividente. Sí. Y tienes razón. Yo creo que tenemos que aportar todos un poquito más de nosotros. A ver, los medios de comunicación. Yo separaría lo que son los medios audiovisuales, radio, televisión, de lo que es la prensa. Las secciones de cultura de los diarios sí que se acercan al arte contemporáneo, a una feria como Arco, por ejemplo, con mucho respeto, y tú lees el Cultural y, oye, tienes unas reseñas bastante serias y bastante Sí. bastante Realizadas. serias y respetuosas, ¿no? Del arte contemporáneo, y son bastante didácticos y yo creo que lo hacen muy bien. El problema es la televisión. En primer lugar, es que en líneas generales el nivel de los periodistas en cuanto a arte contemporáneo y arte en general deja mucho que desear. Por tanto, como no entiendo, pues lo que dije antes, o lo rechazo o me cachondeo de ello. Y veo un vaso con un agua en la repisa, lo de la obra de Wilfredo Prieto, y ¿cómo es posible que esto valga 20.000 euros? Y al final convierto ese vaso en el leitmotiv y en el titular y en la única imagen de una feria como Arco, cuando hay unas propuestas también maravillosas, entre ellas ese vaso. Pero ¿por qué no te has preocupado en hablar con el galerista y que te explique, uno, quién es Wilfredo Prieto, y te darás cuenta de que ese vaso tiene mucho que ver con su propuesta intelectual, Exacto. con su propuesta artística? Haz un ejercicio para tú entender y que tus telespectadores entiendan de qué va eso, ¿no? Y de esa manera empezarás a apreciar el arte contemporáneo y no lo verás como una tontería que se le ocurre al artista
de buenas a primeras, sino como algo que es consecuencia de una reflexión bastante profunda. Sí, sí. Sí que es cierto que hoy en día el arte contemporáneo precisa de demasiada linterna, ¿no? Para que nos alumbren y nos vayan dando explicaciones, ¿no? Demasiada letra pequeña. Es un arte que se ha intelectualizado mucho y claro, cuesta. Y yo creo que desde las galerías, desde los museos deberían hacer un sobreesfuerzo, que yo creo que en parte se hace para entender más la obra de ese artista. Hay galerías que lo hacen bastante bien y que tú te acercas a la obra y te explican quién es el artista y bueno, pues te inducen pues a indagar un poquito más en su obra y en su experiencia vital, ¿no? Para entenderlo, porque al final un artista, su obra es su vida, Exacto. está ahí su vida. Entonces, bueno, pues es cuestión de querer acercarte un poquito a... Claro. Y luego es, pues como todas, como cualquier persona, te puedes encontrar con personas muy inteligentes y muy interesantes, pero a lo mejor la forma de expresarse no es la misma una persona de otra, y los hay más distendidos, otros más soeces, otros más, pues el arte es igual, o sea, esa es la diferencia. Hay obras que tienen mejor gusto o bueno, pues, pero como cualquier persona, es que detrás de la obra hay una persona, entonces es la forma de comunicar de él, pero no deja de ser interesante o de plantear un tema que merece la pena tener en cuenta. No soy y no me considero un coleccionista porque son palabras mayores. Sí, hay que Pues, si tener algo, un criterio. claro, y al final siempre, si adquieres alguna obra, pues es en función también a la realidad de tu bolsillo, ¿no? Sí. Ya me gustaría comprar y tener lo que realmente me gusta y me apasiona. Lo que pasa es que normalmente soy una persona de gustos muy caros, ¿no? Entonces hasta ahí no puedo, no puedo llegar. Pero no sé, al final, a ver, es verdad que tú te enamoras de las obras. Hay obras que no sé por qué te, te enamoran. Y hasta sueñas con ellas, ¿no? Y de repente tienes la necesidad de tenerlas y de vivir con ellas. Es verdad. Y entonces, pues, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cómo lo puedo pagar? A veces, pues, a plazos. Porque la inmensa mayoría de la gente compra a plazos, ¿no? No llegas a la galería y es, ponme ese cuadro que me lo llevo ahora mismo, como cuando vas a un súper, ni muchísimo menos. Y entonces lo vas pagando poquito a poquito, ¿no? Pero sí es verdad que hay un proceso de enamoramiento. Y en ocasiones tú vas a una exposición y dices, ostras, me gustan todas las obras y esta me fascina y esta y esta. Ujú. Y si me comprara una de las obras sería una de estas tres. Mm. Pero nunca te fíes del amor a primera vista. Sí, sí. Tienes que volver. Y el segundo día siempre hay una que, uy, pues ya no me gusta tanto. Me gusta mucho y terminas muchas veces comprando la otra que está allí, que pasaste de largo de ella, que te pasó totalmente desapercibida Mm. y de repente la miras y, ay, pues es esta, es esa la que realmente me ha enamorado. Estas me gustaron, pero aquella me enamoró. Y no sé explicar por qué, porque es como, ¿cómo voy a explicar cómo te enamoras de una persona? Sí, sí. Igual no es la más guapa, Ujú, igual no es la más inteligente, igual no es la más de nada, ujú. pero es la que me ha enamorado. Es la que tiene eso que que me Vibra hace vibrar, que me hace vivir, ¿no? y vale. Sí, sí. Y con el arte es igual. Es Mm. increíble como un objeto, ¿no? Puede, puede tener tanto calor, ¿no? Y se puede convertir casi casi en algo humano. Pero es por eso, porque las obras de arte han sido creadas por una persona con una gran sensibilidad y ha transferido parte de su vida a Ujú, esas obras. Y ujú, esas obras son parte de su vida. A mí mm. me gustaría que la gente lo entendiera y lo viera así. En lugar de verlo como una tontería, yo ya sé que esto, según quien nos esté viendo, dirá, "Jo, vaya rollo que está soltando, vaya tontería que está diciendo". Yo lo siento mucho. Si a alguien le parece una tontería,
pues corro el riesgo de parecer tonto, pero de verdad es así. La gente se está perdiendo tanto, Sí, sí. tanto, se están haciendo cosas tan maravillosas oye, y que cuesta llegar a ellas, ¿no? Porque hay propuestas artísticas que te exigen un ejercicio profundo de información, ¿no? Y de conexión con esas obras para entenderlas. No son fáciles, pero es que el arte no es fácil. Ya, exacto. ¿Vale? Y tienes que hacer un gran esfuerzo. Yo siempre, cuando trato de explicarle a la gente qué es el arte contemporáneo, digo, mira, tengo dos símiles que yo creo que son bastante buenos. Es como un libro escrito en chino. Yo lo abro Lo hemos hablado muchas y veces. no entiendo nada. O como un jeroglífico. Ujú. Digo, jo, qué bonita la escritura, esas letras, luego todos los iconos del jeroglífico. Me gusta, es bonito, pero no entiendo nada. Ujú. Claro, eso para alguien que no entiende de arte contemporáneo, pues son letritas, son símbolos, colores, sin más. Hay varios Pero, niveles y la gente se suele claro, estar en el nivel de retiniano. claro, pero Ve. para quien entiende, para quien ha estudiado chino o ha estudiado el lenguaje de los antiguos egipcios, ese texto contiene información, contiene Claro. una historia, le está diciendo cosas. Ujú, Y eso es lo que ocurre con el arte contemporáneo. ujú, Claro, tú te colocas delante de un cuadro, no te dice absolutamente nada. ujú, Si tú sabes quién es el artista, ujú, ya ese cuadro o esa escultura o esa propuesta te está dando mucha información y es ujú, cuando te llega y cuando te enamora. ujú. Entonces, bueno, pues se trata de eso, de estudiar jeroglífico y estudiar chino. No pasa nada. Sí, sí, sí. Mira, Sí, sí, sí. mira, José Antonio, yo vengo del mundo del arte urbano, ¿vale? Bueno, yo empecé primero pintando graffiti en la calle, así graffiti ilegalmente, porque bueno, la palabra graffiti es ilegal. Cuando tú haces graffiti es que estás haciendo algo ilegal, pero cuando estás haciendo algo, lo digo porque también para dejarlo claro, ¿no? Que ya para todos los que llevamos mucho tiempo haciéndolo, pues, pero hay gente nueva o gente tal que esos conceptos todavía no los tienen muy metidos en su cabeza. Cuando haces graffiti es algo que tú haces ilegal, que tú haces, por ejemplo, en un cierre de un salón o en una pared de alguien que lo estás haciendo porque tú quieres llamar la atención. Es una forma de llamar la atención y estar ahí. El ego del artista del graffiti. Y cuando haces otra cosa, que es, por ejemplo, un trabajo, o te dejan un permiso, es arte urbano o street Ujú. art, ¿vale? Hay otros nombres se llaman de esa manera igual. Pero lo que tú estás diciendo, yo en el tiempo que llevo, que estoy con María Eugenia, yo antes de incluso de entrar en el mundo, digamos, del grafiti y del arte urbano, yo notaba dentro de mí que tenía esa sensibilidad que tú hablas, ¿no? Porque yo, ahora que estoy conociendo un poco, yendo a exposiciones y tal, me di cuenta de que esa sensibilidad yo la tenía dentro de mí. Cuando veo una obra, no, hay veces que no comprendo la obra porque no, a lo mejor mi intelectualidad no llega a más, a lo mejor me tendrían que explicar, pero sí que entiendo esa sensibilidad de cómo el artista ha hecho ese trabajo, porque yo como que me reflejo a mí mismo en eso, digo, Te pones en su lugar. claro, yo cuando quiero hacer una obra en un muro o en un lienzo, ese proceso creativo me cuesta. Entonces, me pongo en la piel a lo mejor de ese artista y digo, joder, pues es que es muy difícil esto que ha hecho, ¿no? O esto que estás poniendo es muy difícil. Entonces, esa sensibilidad la entiendo, ¿sabes? Hay veces que no entiendo la obra o el qué quiere decir con esta Mm, obra, pero sí entiendo esa sensibilidad. Y lo que quiero es romper una lanza en el sentido de que a lo mejor en el arte urbano hay personas que tienen esa sensibilidad artística, pero no la manifiestan porque a lo mejor el graffiti y el arte urbano es algo mucho más rudo, es como que el ego tiene que estar presente, tienes que estar en todas partes, tienes que
¿sabes? Empezó en los trenes de Nueva York el graffiti, en los muros tienes que estar en todos los lados. Es que, empieza todo esto, ¿no? Es que vosotros exponéis la propia firma. O sea, claro. Lo que nosotros firmamos en un espacio pequeñito, vosotros lo que ponéis en las paredes es la firma. O sea, eso ya dice mucho del ego. Es claro. Pero yo entiendo que tú puedes empezar a hacer, no sé, pues una técnica pictórica o puede ser con un spray, lo que sea, pero luego puedes llegar a entender lo que es el arte, sobre todo, y es así como se tiene que entender, es abriendo la mente y no dejar o sea, y no tener ese pensamiento del año 19, ¿no? O del siglo XIX, ¿no? Tienes que tener la mente abierta para que no te para que no te posea ese pensamiento retiniano que estabais hablando antes, ¿no? Entonces yo quería decir que estoy en ese proceso de aprendizaje y me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Una vez que entras, ya no sales, digo yo. Sí, yo creo que todos estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Además, el arte es tan cambiante. Yo creo que cada día, ¿no? Está evolucionando y luego, claro, el desarrollo tecnológico, los medios de comunicación te permiten ver cómo... o sea, es que, claro, nosotros hasta ahora nos hemos estado fijando en el arte, mirábamos al pasado y estudiábamos a los maestros y a los artistas del pasado, cuando ya estaba todo ya cerradito, ¿no? Sí. Pero ahora los medios de comunicación, redes sociales en general, nos permiten estar en contacto con lo que se está produciendo en estos momentos y cada día hay propuestas nuevas y ha cambiado la historia. Tú antes estudiabas el arte, mirabas al arte y mirabas al pasado y ahora es al presente. Bueno, y es que el presente ya es futuro. Y yo creo que también es una cuestión siempre de educación. O sea, cuando un artista, para mí, no hay artistas malos o buenos, hay artistas interesantes. Exacto. Todo artista, por el hecho de hacer algo, ya es un artista bueno. Ya hay una buena intención. Sí. Que luego la ejecución no sea la mejor, vale, pero es que hay grandes artistas que en cuanto a ejecución ahí no radica su valor o su valía. Entonces, también cuidado con actuar como críticos de arte, que somos todos muy dados a ello, y automáticamente decir qué es bueno, qué es malo, qué me gusta o qué no me gusta. Porque lo que no te gusta hoy es lo que realmente tiene valor o va a tener valor en el futuro. Y creo que la historia del arte está repleta de casos de artistas que en su momento no se les concede el más mínimo valor y luego fueron realmente los que atesoraron el arte con mayúsculas de su época. Así que yo de verdad, yo nunca me atreveré a decir si esto es bueno o malo. Simplemente, oye, me interesa, no me interesa, me emociona, no me emociona, me llega, no me llega. Claro. Sí, por eso decía que también va unida a la formación del propio artista, ¿no? De como persona, ¿no? O sea, que según tú estés más formado o menos, también vas a ser capaz de hacer una obra más compleja o más sencilla o más... Y luego está eso, o te llega o no te llega. Sí. Yo estoy contigo, o sea, no hay... Un artista es un artista y no el apellido de bueno o malo, eso también es verdad que a veces peca de injusticia. Pero sí, en general, hablo de, yo por lo menos, si a lo mejor peco un poco de ser muy clasificatoria en todo y tal, ¿no? Pero sí me gusta distinguir lo que es arte y lo que no, en el sentido de que para mí la frontera, la línea roja que lo divide, que lo separa, es si devuelve valor a la sociedad o no. Es decir, yo puedo valorar mucho una persona que ha hecho un paisaje tal cual, vamos, abrimos la ventana y ese paisaje lo ha captado en un... Pero si no ha puesto nada de sí, no ha reinterpretado, no ha hecho una aportación personal a ese paisaje,
es lo que hablábamos antes un poco de la aparición de la fotografía y todo esto, pues no se queda, queda en algo muy artesanal, que está fenomenalmente hecho, que seguro que pinta mejor que yo a nivel de habilidad, pero es una copia. O sea, entonces sí que distingo yo lo que es bueno y malo en el sentido de si es complejo o no, en el sentido, vuelvo a decir, que si es capaz de introducir un mensaje, un concepto, no un mensaje como en una botella, sino un concepto, una idea, algo de lo que ha partido. Todos los artistas, un día leí, era de literatura, que dijeron, si tú te fijas, cualquier artista, si es bueno, solo desarrolla como mucho, en toda su vida artística, dos temas que le obsesionan a él. Que puede ser la obsesión, la fragilidad, el género, la identidad, lo que sea, ¿no? Y entonces es bueno porque ha estado centrado en ese tema, intentando, dando vueltas cómo posicionarlo, cómo verlo, cómo jugar con esa idea y transmitirlo. Entonces, en ese sentido yo sí que creo que hay calidad o no calidad. Ahora, cuando ya pasas la frontera de que es calidad porque te planteas todas estas historias en tu trabajo, luego ya sí, ya no se puede hablar de bueno o malo, sino de si es más complejo o más sencillo. Ahí sí que yo lo entiendo así. De todas formas, bueno, son derroteros que tampoco nos interesa mucho. Eso no lo sé. Eso ya es como algo muy personal. Yo te tengo que decir una cosa que he sacado de conclusión en esta entrevista, en esta charla, y es que pones mucha más pasión cuando hablas del arte que cuando hablas del periodismo, Sí. Que lo sepas. Es una cosa que llama mucho la atención. O sea, estás flipando con el arte. O sea, se te nota que te gusta mucho y te llega. Sí. O sea, ¿sabes qué pasa? Que para mí el periodismo es un oficio, sí. Y es pues un trabajo, es lo que hago y está muy en consonancia conmigo mismo. Y bueno, como que no le doy ninguna importancia a esa faceta, ¿vale? Sí. Pues es un trabajo más y ya está. Pero sí que es cierto que el arte es mi gran pasión y a mí me gustaría ser divulgador artístico, ser un periodista que hable de arte, pero claro, es que el nicho es tan pequeñito y sobre todo también me daría miedo a mí mismo porque igual me pondría demasiado profundo. Entonces prefiero dejarlo para mi parcela privada y compartir esa pasión con la gente realmente apasionada, porque si no podemos ser un coñazo, la verdad. Sí. De hecho, nosotros sobre todo porque como dice uno de los artistas más importantes de este país y con una dimensión internacional como es Jaume Plensa, en realidad el arte no es fundamental, ¿no? Es algo, o sea fíjate, él, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál es la cita, pero él viene a decir que el arte es algo absolutamente prescindible, pero precisamente eso es lo que le hace grande, ¿no? La posibilidad de ser prescindible, no es importante, no es algo prioritario, pero está ahí. Sin el arte no somos nada. Bueno, Jaume Plensa, que es uno de mis artistas preferidos, que incluso intenté hacer una tesis doctoral de él y ponerme en contacto, pero no lo conseguí. Yo le conozco personalmente. Pues... profundísimo. Sí. Es que él, cuando en una de sus series de escultura se dejó influir mucho por Milton y El paraíso perdido y todo esto demás. Y cogió una frase, bueno, en inglés era One thought fills immensity, que en español es un pensamiento llena la inmensidad, que era lo que él quería. Era una instalación de gongs con agua, bueno, muy bonita, preciosa, delicadísima. Es de los artistas que yo considero más complejos en el sentido de que te llega al fondo de los sentimientos de cualquier tema, ¿no? Esa obra creo que está en un vestíbulo de un hotel de Dubái o... Fenomenal, que la vean todos los días por obligación. Las gotas de agua, ¡pum! Sí, que gong, gong. Entonces él decía, esto es que no es prescindible, es prescindible, pero un pensamiento o en ese caso un sonido llena la inmensidad y ahí está y la gente al final lo va a captar, pues ese es el espíritu del arte, o sea, claro. One thought fills immensity, o sea, Milton, en palabras de
de prensa o al revés, yo creo que dieron con la clave de lo que es el arte. Al final el arte es lo que nos diferencia de cualquier otra especie animal. Claro, claro. Eh, Haces... el arte nos permite modificar o reinterpretar nuestra realidad, ¿no? Lo que nos rodea, el amoldarla a nosotros. Podríamos, o sea, yo no concibo el mundo sin libros, sin arte, sin artes en general. No lo concibo, pero si no existiera todo eso, el planeta Tierra sería, seguiría siendo. Es decir, no es estrictamente necesario, pero sí que es fundamental, ¿sabes? Sí, Entonces, esa idea suya me parece maravillosa porque es darle valor a algo desde la propia negación, ¿sabes? Claro, es un juego de palabras, ¿no? De ideas y me parece maravilloso. Bueno, que sigáis haciendo lo que estáis haciendo. Yo creo que lleváis una línea muy buena y al fin y al cabo el único error es haberme entrevistado a mí, pero por lo demás el resto de personajes yo creo que están muy bien elegidos. Pero mira, yo siempre digo una cosa. Lo importante es el punto de vista. Y eso ya lo decía Picasso. Lo importante es el punto de vista. Dónde coloques tu mirada. Entonces, da igual lo que hagáis. Lo importante es la pasión con que lo hagáis y la intención con que hagáis lo que estáis haciendo. Y como pasión os sobra y la intención es charlar y esperar que de esa conversación, muchas veces caótica, porque empezamos a hablar, pues surjan florecitas, ¿no? Pues ya está. De eso se trata. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Lo interesante es que no es una entrevista, sino una conversación. Sí, Y claro. se ha perdido ya el gusto por la charla, por la conversación, porque vamos siempre pilladísimos de tiempo. Entonces, el que nos escuchemos y demos rienda suelta a nuestra palabra, pues eso lo hace muy, muy interesante. Entonces, no seré yo quien nos marque el camino, porque el punto de vista está ya elegido y es simplemente cuestión de seguirlo. Y el que se sume al carro, que se sume, el que no, no pasa nada. Exactamente. No pasa nada. La puerta está abierta. Claro. El que quiera, que entre. Y el que no, que siga. Muchas gracias. Y creo que no nos hemos equivocado contigo, que lo sepas. Muchas gracias por esta entrevista.